colaboradores del primer círculo de la jefa de gobierno Clara Brugada, autoridades de la Ciudad de México y federales informaron que 13 personas relacionadas con este asesinato, con esta doble ejecución, fueron detenidas en 11 cateos simultáneos. Era exactamente las 3:11 de la madrugada, cuando el aire de la Ciudad de México cambió. No fue el viento nocturno ni el murmullo lejano de los autos. Fue algo más denso, invisible y asfixiante. La sombra de una operación quirúrgica que estaba a punto de sacudir el corazón de la capital. Helicópteros sobrevolando a baja altura, calles cerradas sin previo aviso, comandos con pasamontañas moviéndose en silencio, órdenes transmitidas en clave por radio, y un reloj que parecía avanzar más rápido de lo normal. En apenas 47 minutos, lo impensable ocurrió. 13 detenidos en diferentes puntos de la ciudad, atrapados como piezas en un tablero que llevaba semanas armándose en secreto. Entre ellos, 3 figuras señaladas directamente como los verdugos de un doble homicidio, que partió en 2 la historia reciente de la capital: Jimena Guzmán y José Muñoz. No era una redada cualquiera, era un mensaje. La madrugada no solo se tiñó de luces azules y sirenas apagadas, sino de una verdad brutal. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, había extendido sus tentáculos en pleno corazón político y administrativo de México. Esa noche no marcó el cierre de un caso, sino la apertura de una guerra abierta en la que cada captura, cada confesión y cada silencio puede ser la chispa de algo mucho más grande. La ciudad amaneció con un sabor metálico en la garganta, como si las calles mismas supieran que ya nada sería igual. Antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿crees que lo que ocurrió esa madrugada fue un simple operativo o el inicio de una declaración de guerra abierta contra el Estado? Las calles de Tlalpan, Nezahualcóyotl y Gustavo A. Madero dejaron de ser vecindarios comunes para convertirse en escenarios de una coreografía quirúrgica. Botas resonando contra el pavimento, respiraciones contenidas tras los cascos, linternas que cortaban la oscuridad como bisturís y el eco metálico de puertas forzadas. En apenas minutos, los agentes aseguraron pruebas que no dejan lugar a dudas. Motocicletas sin placas listas para escapar sin rastro. Armas cortas con silenciador diseñadas para matar sin ruido. Y una libreta con claves cifradas que parecía más un manual de guerra que un simple registro. Pero lo más escalofriante no fue lo tangible, sino lo que salió de un teléfono intervenido. Una nota de voz de apenas segundos que heló la sangre de todos los presentes. Ya entendieron que en la ciudad también mandamos nosotros. No era un susurro de fanfarronería, era un manifiesto. Una voz fría, firme, segura de tener respaldo, anunciando que la capital no era intocable, que la sombra del CJNG ya no se conformaba con dominar rutas periféricas. Ahora buscaba dejar su firma en el corazón del país. Y ahora quiero que tú me lo digas. ¿Ese mensaje fue una amenaza pasajera o una sentencia de que la guerra ya está aquí? Déjalo en los comentarios. Los primeros minutos del operativo dejaron claro que no se trataba de criminales comunes. En el bolsillo de uno de los detenidos, los agentes encontraron una fotografía plastificada de Jimena Guzmán y José Muñoz, sus rostros tachados con un plumón rojo grueso, como si sus vidas hubieran sido borradas con un gesto premeditado. Era la confirmación brutal de que el asesinato no fue azar. Fue planeado, estudiado y marcado como un objetivo militar. En otro punto de la ciudad, un segundo detenido llevaba consigo un croquis dibujado a mano. Sobre la glorieta de Iztapalapa aparecían las siglas CJNG, resaltadas con trazos fuertes, una marca territorial que parecía más un sello de conquista
que una simple anotación. Las pruebas hablaban por sí mismas. No eran pistoleros que actuaron bajo presión, ni improvisados que encontraron una oportunidad. Eran operadores disciplinados, parte de una maquinaria más grande, piezas de un engranaje diseñado para sembrar miedo en la capital. La fiscal Berta Alcalde lo expresó sin titubeos. Estos no eran improvisados, eran operadores. Con esas palabras, quedó claro que lo sucedido no fue un crimen aislado, sino un ataque orquestado por una estructura criminal con presencia real en la Ciudad de México. Y esa revelación, más que un alivio por las capturas, abrió una grieta aún más inquietante. Si estos eran solo los operadores visibles, ¿quién daba las órdenes desde las sombras? Antes de que los helicópteros rasgaran el cielo y las patrullas blindaran las calles, hubo señales que muchos prefirieron ignorar. Los vecinos ya habían notado los cambios. Autos sin placas estacionados en las esquinas, motores encendidos durante horas, rostros desconocidos tras los parabrisas que nunca bajaban la mirada. Casas aparentemente abandonadas, que de pronto quedaban iluminadas de madrugada, con luces que se encendían y apagaban como si marcaran turnos. Cámaras de seguridad vecinal manipuladas, giradas en direcciones distintas, como si alguien hubiera decidido controlar qué se veía y qué debía permanecer oculto. En un barrio donde el ruido de las fiestas suele llenar las noches, el silencio comenzó a ser demasiado ruidoso. Un vecino de 58 años, que pidió mantenerse en el anonimato, lo resumió con una frase que aún retumba. No sonaban fiestas, sonaba preparación. Ese silencio se transformó en un nudo invisible en la garganta de la ciudad. No era paranoia. Era el presentimiento colectivo de que algo estaba a punto de ocurrir. Y lo peor, nadie se atrevió a denunciar. Porque todos sabían que cuando el crimen organizado prepara un movimiento, cualquier palabra fuera de lugar puede costar la vida. La Ciudad de México estaba siendo observada, infiltrada y marcada sin que la mayoría de sus habitantes lo notara. Hasta que fue demasiado tarde. A las 3:11 de la madrugada, el silencio de la calzada Ignacio Zaragoza se rompió con un destello de luces tácticas reflejadas en el asfalto húmedo. Una Jeep Patriot gris, sin placas y con vidrios polarizados, aceleró de manera abrupta. Dentro iban 3 hombres. Uno con el rostro cubierto por un pasamontañas, otro cargando una maleta azul, y el tercero con una pistola calibre 9 milímetros escondida entre las piernas. No intentaron disparar, no buscaron negociar, tampoco se rindieron. Eligieron la huida, convencidos de que podían escapar de un cerco que ya estaba cerrado mucho antes de que pisaran el acelerador. La orden desde el centro de mando fue precisa y contundente. Contención sin fuego, captura prioritaria. No se trataba de abatirlos, sino de tomarlos vivos, de arrancarles información que podía desarmar toda una estructura criminal. Y la voz que dio esa instrucción resonó con autoridad inconfundible. Omar García Harfuch, siguiendo el operativo en tiempo real desde la sala de situación. No era un espectador. Era el estratega, el ojo que observaba cada movimiento. El hombre que sabía que aquel vehículo podía ser la clave para desatar los hilos ocultos de la trama. La persecución fue corta, pero intensa. El vehículo trató de girar hacia Iztapalapa, pero ya era tarde. 2 patrullas de reacción rápida bloquearon su paso en un movimiento sincronizado. El motor humeó. Los vidrios comenzaron a empañarse y por un instante el tiempo pareció detenerse. Los comandos rompieron los cristales con golpes secos y en segundos los 3 hombres estaban en el suelo, reducidos, esposados.
Pero lo inquietante no fue la violencia contenida de la captura, sino la extraña calma en sus rostros. Uno de ellos incluso sonreía, como si aquello no fuera una derrota, sino parte de un plan mayor. Mientras la persecución en Zaragoza mantenía la atención de los mandos, otro equipo de fuerzas especiales irrumpía en un domicilio en Nezahualcóyotl. Ahí, entre paredes húmedas y muebles viejos usados como fachada, encontraron lo que resultaría ser la pieza más escalofriante de la investigación: 3 laptops, varios teléfonos y un disco externo escondido bajo un colchón. En uno de esos dispositivos apareció un archivo que heló la sangre de los analistas. Brugada 20 megas. El icono que lo acompañaba no era una imagen cualquiera. Era un reloj detenido, idéntico al que llevaba Jimena Guzmán el día en que fue asesinada, con la correa desgarrada y las manecillas congeladas a las 8:17 de la mañana, la hora exacta de su muerte. Al abrir el archivo, las sospechas se confirmaron. Mapas, rutas de escape, listas de vigilancia y referencias codificadas a los movimientos de Guzmán y Muñoz en los días previos al ataque. No se trataba de un crimen improvisado ni de una ejecución rápida. Era un guión de muerte detallado, escrito con la frialdad de un plan militar. Cada dato, cada coordenada y cada anotación probaban lo impensable. Este crimen había sido planeado con precisión quirúrgica, ejecutado paso a paso como una operación diseñada para enviar un mensaje, no solo para eliminar 2 vidas. Ese archivo no era solo evidencia, era un símbolo macabro, un recordatorio de que el CJNG no solo dispara, escenifica, convierte la violencia en teatro de poder, donde cada detalle tiene un significado, y donde un reloj detenido se transforma en una firma, un sello que grita: podemos controlar hasta el tiempo de la ciudad. El silencio de los interrogatorios se rompió con una frase que cayó como un disparo en la sala de la fiscalía. Uno de los sicarios, con la mirada fija y la voz firme, dejó escapar una verdad que ningún agente quería escuchar. La clave vino de adentro. Alguien en la alcaldía nos dio la ubicación. No lo dijo como quien intenta negociar por miedo. Lo dijo como una certeza, como si supiera que el daño ya estaba hecho. Ese testimonio fue suficiente para activar todas las alarmas de seguridad. De inmediato, los equipos de inteligencia revisaron registros de llamadas, cruces de datos y dispositivos asegurados. La sorpresa no tardó en llegar. Un número institucional, con línea asignada a un funcionario de la alcaldía, aparecía conectado en repetidas ocasiones con los teléfonos intervenidos de los operadores del CJNG. Las pruebas eran tan claras como perturbadoras. La información sobre Jimena Guzmán y José Muñoz no salió de un dron, ni de un vigía en motocicleta. Salió desde un escritorio del propio gobierno. De pronto, el caso dejó de ser solo una guerra contra un cártel. Ahora estaba frente a algo más oscuro, una traición interna. El enemigo ya no estaba únicamente en las calles, acechando desde las sombras. El enemigo estaba adentro, sentado detrás de un monitor, con acceso directo a calendarios, rutas y movimientos oficiales. Ese fue el verdadero quiebre. Porque si alguien desde las instituciones alimentaba con información al CJNG, la pregunta ya no era solo quién ordenó el ataque, sino cuántas veces más habían filtrado datos sin ser descubiertos. Las pruebas halladas en los dispositivos y las confesiones de los sicarios no dejaban margen para la duda. El doble homicidio no fue un golpe aislado, ni mucho menos un acto improvisado. Detrás de cada movimiento, de cada minuto cronometrado, había una mano interna filtrando información sensible. No
se trataba solo de vigías en motocicleta o de operadores logísticos escondidos en casas abandonadas. La verdadera grieta estaba dentro del propio aparato gubernamental. Un funcionario con acceso directo a calendarios oficiales y rutas de seguridad había entregado los datos al cártel. La jefa de gobierno, Clara Brugada, lo reconoció con un rostro que apenas lograba contener la tensión. Este crimen fue orquestado. No es producto del caos, sino de la estructura. Sus palabras fueron un reconocimiento brutal. La Ciudad de México no solo estaba bajo ataque, estaba infiltrada. Esa revelación cambió el tablero. Porque si alguien desde adentro vendía horarios, nombres y rutas, entonces el enemigo no estaba únicamente en las calles, sino en las oficinas, en los pasillos del poder, en los escritorios donde se supone debía protegerse la seguridad de la capital. La traición interna no solo multiplicaba el alcance del CJNG, lo legitimaba. Y, lo más grave, dejaba abierta una pregunta que retumbaba en los pasillos de la Fiscalía. ¿Cuántos más dentro del gobierno han estado colaborando en silencio? El hallazgo más inquietante de toda la operación no ocurrió en una bodega ni en una guarida blindada, sino en un lugar banal, casi invisible, un motel de paso en Nezahualcóyotl, debajo de una almohada vieja, en una habitación que olía a humedad y encubrimiento. Los agentes encontraron un disco duro negro, desgastado, sin etiquetas, cuando fue conectado en los laboratorios de la Fiscalía. Lo que apareció en la pantalla hizo que la sala entera contuviera la respiración. Dentro había un archivo de vigilancia, un listado de nombres, rutinas y observaciones. Algunos estaban resaltados en verde, otros en amarillo y varios en rojo. Los marcados en rojo eran más que simples objetivos. Funcionarios clave, un diputado local que había exigido endurecer penas contra el narcomenudeo, y una periodista con una nota inquietante al lado de su nombre. Confirmar rutina, esperar orden. El golpe más duro fue descubrir que esa lista no terminaba ahí. En el mismo disco, escondida en una subcarpeta, había un archivo titulado Fase 2 CDMX 2025. El mensaje era claro. El asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz no fue el clímax de la operación, sino el ensayo general, la primera fase de un plan mucho más amplio. Un capítulo de prueba diseñado para demostrar que podían golpear en el corazón de la capital cuando quisieran, y que lo que venía después sería aún más grande, más simbólico y más devastador. Ese descubrimiento no solo estremeció a las autoridades, estremeció a toda la ciudad. Porque si la primera fase fue capaz de silenciar a 2 funcionarios sin escoltas en plena luz del día, ¿qué significaba la fase 2? ¿Y cuántas fases más seguían esperando en las sombras? El CJNG nunca dispara al azar. Cada bala es un mensaje. El asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz no fue un simple crimen. Fue una advertencia escrita con pólvora. Podemos golpear en el corazón de la capital cuando lo decidamos. Hoy hay 13 detenidos, 3 de ellos señalados como los autores materiales. Pero esa cifra, en lugar de traer calma, abre una pregunta aún más inquietante. ¿Cuántas fases más existen? ¿Y quién será el próximo nombre marcado en rojo en esa lista maldita? Porque lo que se descubrió en ese disco duro no es un cierre, es un prólogo. Y lo que aterra no es lo que ya ocurrió, sino lo que aún está por venir. Si quieres más investigaciones que expongan lo que muchos prefieren callar, suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Deja tu like y comparte este video. Y ahora te pregunto directamente a ti. ¿Crees que el verdadero enemigo está afuera, en las calles, o infiltrado dentro del propio gobierno? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia.